Buenas tardes. Jóvenes, Buenas tardes, ingeniero. ¿cómo están, jóvenes? Buenas tardes. Buenas tardes. Vayan colocando sus dos apellidos y sus dos nombres para el registro de su asistencia. No sé con qué mi computadora está un poquito lenta. Buenas tardes. Perdón. Esperemos a que se conecten sus compañeros. Hasta eso vayan poniendo sus dos apellidos, sus dos nombres. El aula virtual, que por cierto, Buenas tardes. buenas tardes, jóvenes. Por cierto, cada que ustedes vayan al aula virtual, no se olviden de marcar su asistencia. Recuerden que en este segundo parcial no voy a pasar la asistencia sincrónica como asincrónica. Entonces, eh, tienen que estar chequeando en eso. También recuerden que calculo yo que nos quedan como unas 3 a 4 semanas de clase, o sea, casi un mes. Entonces, ya estamos por terminar y aparte de eso tenemos el proyecto PIS encima. Entonces, el tiempo se va a ir volando, ¿no? En la semana número 12 está subida la documentación de introducción a UML, el cuestionario de UML, documentación de diagrama de estado, cuestionario de diagrama de estado y una tarea de diagrama de estado, donde ustedes tienen que escoger algún proceso, pueden ser el mismo que han ido desarrollando y realizar el diagrama de estado que les corresponde, ¿no? Entonces, el proceso puede ser mediano, no, o sea, muy chico, y no, y muy grande, de repente, si ustedes gustan, no lo hacen. Entonces, un proceso mediano estaría bien. Entonces, estamos ahí en la semana 12 y el día de ayer estábamos viendo los diagramas de estado y habíamos hablado de las transiciones simples, ¿verdad? Entonces, la transición simple, pues, es cuando el diagrama de estado pasa de un estado a otro, ¿sí? Sí, y esto ocurre, o sea, la transición ocurre pues cuando se cumple ciertas condiciones que generalmente se conocen como condiciones de guardia. Entonces, aquí creo que nos habíamos quedado en el tema de que una transición simple gráficamente se representa como una línea continua, ¿verdad? Que nace desde un origen o source hacia un destino o target, ¿no? Y generalmente puede ir acompañada con un texto bajo el siguiente formato. Entonces va el nombre del evento que genera la transición, lista de argumentos si es que lo hay, o sea, son como parámetros de información que se pasa, la condición de guardia, es decir, lo que se tiene que cumplir para que se dispare el evento, la expresión o acción, que es lo que ejecuta el objeto una vez que se ha cumplido la condición de guardia, y una cláusula de envío si es que hay algo que enviar. Entonces, esta sería la transición simple que vimos el día de ayer.
Y aquí creo que nos explica un poquito lo de la transición simple, donde tenemos, ya le dije, el nombre del evento que da lugar a la transición, ¿verdad? Esto se lo suele conocer como event signature. Y while condition es la condición que se tiene que hacer verdadera para que el evento ocurra. Aquí vemos que se puede combinar la while condition con el event signature para que ocurra el evento, ¿no? O sea, esto es cuando son dos condiciones que se deben de cumplir. La expresión acción es el procedimiento que se ejecuta cuando se está ocurriendo la transición y a veces se puede poner más de una expresión de acción. Entonces estas van a estar delimitadas por el carácter slash. Y la cláusula de envío es una acción adicional que se debe ejecutar con el cambio de estado, ¿no? Por ejemplo, envíos de eventos a otros paquetes o clases. ¿Ya? Entonces, aquí estamos viendo lo que es una transición simple. En este ejemplo, una transición simple, estamos viendo un diagrama de estado, más o menos algo parecido a esto es lo que ustedes tendrían que hacer. En este caso, estamos esquematizando el movimiento de un elevador, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el punto inicial. Entonces, aquí inicia el objeto y el objeto cuando inicia se encuentra en un estado de que indica que está en el primer piso. Entonces, su estado es estar en el primer piso, ¿no? Luego, puede ocurrir un evento. Entonces, aquí está el evento que ocurre. El evento que ha ocurrido es que recibe un mensaje de subir de piso. Entonces, aquí hay una transición de estar en el primer piso a pasar a un estado de subiendo, ¿no? Aquí en este diagrama de estado, donde está el estado de subiendo, mientras está subiendo, ¿verdad? Está ejecutando una acción. ¿Cuál es la acción que está ejecutando? Está moviéndose de piso. Entonces, mientras está en el estado subiendo, pues está ejecutando la acción de moverse de piso. Mientras está subiendo, ocurre otro evento. Ocurre que llega al siguiente piso, ¿no? Entonces, como llega al siguiente piso, aquí hay una transición de el estado de subiendo, ¿verdad? Al estado de parado. ¿Y cuándo ocurre esto? Ocurre cuando ocurre el evento de llegada. Entonces, aquí vemos cómo hay una transición simple entre subiendo y parado. En el estado de parado, vemos que como el diagrama de estado lo amerita, aquí ya consta sus tres partes, entonces aquí están las variables que maneja, ¿verdad? Más las acciones que puede realizar. Entonces, mientras está parado el objeto elevador, el temporizador se hace igual a 0, ¿verdad? Y mientras está parado, mientras está en este estado, el objeto elevador está incrementando el temporizador, ¿no? Entonces, esto está ocurriendo mientras se encuentra en este estado. Mientras se encuentra en este estado, podría ocurrir que recibe una señal que le indique que debe subir de piso, ¿verdad? Si recibe una señal que debe subir de piso, entonces la transición ocurre aquí, en esta flechita de la derecha, donde el objeto pues sube de piso y mientras va subiendo de piso pasa del estado de parado al estado de subiendo, ¿verdad? Y mientras está en el estado de subiendo, realiza la acción de moverse de piso. Entonces, esto está ejecutando mientras está subiendo. Mientras está subiendo, puede ocurrir un evento, ¿verdad? Que es el que llega al siguiente piso. Entonces, si llega al siguiente piso, ¿verdad? El objeto elevador se encuentra en el estado de parado, ¿verdad? El temporizador se hace 0 y mientras está parado se incrementa el temporizador, ¿no? Entonces, esto es en el caso de que ocurra el evento de que tenga que subir de piso. Pero también, mientras está parado el elevador, puede ocurrir el evento de que alguien le diga que baje de piso. Entonces, si llega el evento, mientras está parado, llega el evento de que baje de piso, hay una transición entre parado y bajando. Entonces, el objeto elevador pasa del estado de parado al estado de bajando. Y mientras está en el estado de bajando, ¿verdad? Está haciendo una acción que es la de moverse del piso. Entonces, el elevador está en el estado de bajando y está moviéndose de piso, seguramente al piso inferior, ¿verdad? Y mientras está bajando puede ocurrir un evento. ¿Cuál es el evento? El evento es de que llega al siguiente piso. Entonces, si ocurre el evento de que mientras está bajando llega al siguiente piso,
El objeto elevador toma el estado de parado. Entonces se queda parado. Y cuando está parado, el temporizador se hace igual a 0 y se incrementa el tiempo del temporizador. ¿No? Entonces, mientras está parado el objeto elevador, también puede ocurrir otro evento. ¿Cuál es el evento que puede ocurrir? Puede ocurrir el evento que el temporizador llega a su tiempo límite y si el temporizador llega a su tiempo límite, debe ejecutar la acción de bajar al primer piso. ¿Sí? Entonces, si y mientras está parado el objeto elevador, el tiempo que transcurre es igual al tiempo límite, ¿verdad? Si eso se hace verdad, entonces debe ejecutar la acción de bajar al primer piso. Por lo tanto, pasa de estar parado, ¿verdad? A llegar al estado de estar en el primer piso, ¿no? Entonces, y esto se repite, ¿verdad? Mientras está subiendo de piso, bajando de piso, o se queda parado y llega el tiempo del temporizador. Entonces, este sería un diagrama de estado. Y ustedes tendrían que realizar algo similar. Eh, lo pueden realizar en el mismo Word, lo pueden realizar en PowerPoint, lo pueden realizar en algún diagramador, pero creo que la herramienta correcta sería realizarlo en Visio, Microsoft Visio. Esa sería la herramienta correcta, pero también en Internet tienen que haber muchos diagramadores gratis si es que no tienen el Visio a la mano. Entonces simplemente es para hacer rectángulos, ¿verdad? Y líneas con flechitas, entonces no necesitan algo muy elaborado. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a este diagrama de estado? No tiene fin ese diagrama. En este caso no tiene fin, porque si se dan cuenta, aquí se ha esquematizado un proceso que es cíclico, ¿verdad? Entonces aquí no tiene fin, pero en el área de sistemas, muchos de los procesos tienen un inicio y un fin, ¿no? Entonces en este caso no se ha esquematizado el fin, ¿sí? Probablemente podría haber por aquí un estado que se llame cancelar o que se llame fuera de servicio, donde se pudiera poner el botoncito de fin. Sí, pero en este diagrama es cíclico, no hay fin. Sí, hay un inicio, sí, pero no hay un fin definido. Sí, es muy, muy buena observación. ¿Alguna otra inquietud? Entonces, todo lo que vimos, pues se resume en esto de aquí. Ya. Sin embargo, vamos a hablar ahorita de otros estados que pueden existir. Entonces, lo que hemos esquematizado es un estado simple, pero a veces dentro de los estados y dentro de las transiciones, ¿verdad? A veces vamos a necesitar modelar otro diagrama de estado como parecido a lo que son las máquinas de estado, ¿verdad? Entonces las máquinas de estado son máquinas que trabajan eh, mediante sus estados, ¿no? Y estas máquinas de estados a veces tienen subestados, ¿verdad? Y estos subestados podrían ayudarnos a simplificar el modelado de ciertas máquinas con comportamientos complejos, ¿no? Entonces, un estado simple es un estado en el cual no hay una estructura, ¿verdad? Y un estado que tiene subestados, es decir, que contiene estados anidados, ¿verdad? Estos estados se pueden denominar estados compuestos, ¿no? Entonces, podemos esquematizar procesos con estados simples, pero también vamos a encontrar procesos que tienen estados compuestos, es decir, que esos estados a su vez tienen subestados. Y estos subestados que contienen los estados compuestos, a su vez pueden ser secuenciales, ¿verdad? O sea, estar disjuntos, o también pueden ser concurrentes o lo que se denomina allí ortogonales. Entonces, tenemos los estados compuestos y ahora vamos a hablar un poquito de los subestados secuenciales. Entonces, aquí el documento nos indica que consideramos un cajero automático, que el cajero automático maneje tres estados. Este estado podría ser parado, o sea, esperando que un usuario llegue y interactúe con el cajero. Un estado, los segundos estados puede ser activo, es decir, que se encuentre
en una gestión de una transición del cliente. Y el tercer estado puede ser en mantenimiento, es decir, que se está actualizando el cajero automático para su mantenimiento. Entonces, mientras el cajero automático está activo, ¿verdad? El comportamiento del cajero automático podría ser el de validar al cliente, seleccionar una transacción, procesarla, imprimirla, un recibo, ¿verdad? Y después de la impresión, llegar al estado parado o lo que se conoce allí como idle, ¿verdad? Y este comportamiento de estos estados, ¿verdad? Podríamos realizarlo utilizando el diagrama de estados simples, ¿verdad? Pero, pero dentro de todo este proceso que hace el cajero automático, ¿verdad? Porque son muchas partes allí, dentro de todo este proceso, el usuario no está obligado a hacer todo este ciclo del proceso, sino que el usuario puede comenzar el proceso y en cualquier parte del proceso podría desistir de la operación. Por lo tanto, cuando nosotros esquematizamos, ¿verdad? Y como esto va a ser interpretado por el desarrollador, tendríamos que lograr que se entienda que el usuario puede cancelar la operación en cualquier momento, ¿no? Entonces, tenemos que tener eso en cuenta. Bien, entonces como el usuario tiene la potestad de cancelar la operación, si nosotros aplicamos un diagrama de máquinas de estado simples, ¿verdad? Hacer ese efecto podría ser bastante complejo, ¿verdad? Hacer que en cada parte de los estados el usuario pueda cancelar la operación. Y tendríamos que incluir dicha transacción, ¿verdad? En todos los estados. O sea, tenemos que poner en cada transacción que el estado podría cancelar la operación. Y esto podría hacer que el diagrama no sea tan legible, ¿verdad? Y que tendremos que incluirlo en todas las partes o todos los cambios de los estados, lo cual requeriría que nosotros estemos prestando mucha atención a eso allí. Entonces nosotros, en vez de hacer todo eso, o sea, tratar de solucionar el problema con las herramientas de las transiciones de estados simples, nosotros podríamos aplicar, ¿verdad?, una técnica de subestados secuenciales para que este problema se resuelva de manera más sencilla. Bien, entonces aquí tenemos el diagrama de subestados, ¿verdad? Aquí vamos a aplicar subestados secuenciales. Entonces aquí tenemos el esquema del cajero automático. Aquí tenemos el inicio. Cuando inicia el cajero automático, entra en un modo de espera. O sea, ahí donde está el idle, este es el modo de espera. Si el cajero entra en mantenimiento, entonces el cajero pasa de estado idle, o sea, de espera, ¿verdad? Pasa a el estado de mantenimiento, ¿verdad? Y una vez que termina el estado de mantenimiento, pues hay una transición simple hacia el estado de espera, ¿no? Entonces, de espera a mantenimiento, pues hay transiciones de estado simple. Y mientras el cajero está en espera, puede llegar un cliente, entonces puede ocurrir un evento de que algún cliente que llega inserta una tarjeta de débito, ¿verdad? Y una vez que ocurre el evento de que se inserta una tarjeta de crédito, entonces el cajero se pone en estado activo, ¿no? Entonces aquí está el estado activo, ¿verdad? Graficado como un diagrama de estado, ¿no? Entonces aquí está el estado activo, ¿verdad? Y una vez que el cajero deja de ser utilizado, o sea, que se termina de hacer todas las operaciones, el cajero pasa del estado activo, pasa al estado de espera, ¿no? Entonces, de activo hay un evento que ocurre donde pasa de activo a el estado de espera, ¿no? Pero también, mientras el estado está activo, ¿verdad? En cualquier momento de que el estado está activo, podría ocurrir un evento de que se cancela la operación. Entonces, el diagrama esquematizaría que el cajero puede estar activo, pero que en cualquier momento puede pasar, puede ocurrir el evento de cancelación y pasa al estado de... Entonces, de activo puede pasar porque se canceló la operación y de activo puede pasar porque se terminó el proceso normalmente, ¿no? Entonces, son dos posibles eventos para pasar de activo a espera. Entonces, esto
viéndolos como si se tratase únicamente de tres estados. Pero dentro de lo que es el estado activo ocurren más procesos, ¿no? Entonces, mientras está activo, el cajero va tomando otros estados y esos otros estados se denominarían los subestados. Entonces, mientras el cajero está activo, inicia validando. ¿Qué es lo que tiene que validar? Tiene que validar que la tarjeta, ¿verdad?, coincida con la clave que es digitada por el usuario. Entonces, aquí se hace un proceso de validación, ¿verdad? Una vez que se ha validado la tarjeta, se pasa a un procesamiento de selección de la operación que se va a realizar. No, una vez que el usuario ha seleccionado la operación, se procede a realizar la operación, ¿verdad? Y una vez que se realiza la operación, pues entonces se procede a imprimir el recibo, ¿verdad? Y una vez que se imprime el recibo, pues ya se termina la transacción y se pasa nuevamente al estado inactivo, ¿sí? Bien, entonces aquí tenemos dos eventos que ocurren mientras ocurren todos estos procesos y cuando se entra al estado activo, ¿verdad? El evento que se dispara es el de leer la tarjeta, ¿no? Entonces cuando se entra al estado activo, se dispara el evento de leer la tarjeta. Y cuando se sale del estado activo, ¿verdad? Entonces ocurre el evento de devolver la tarjeta, ¿no? Entonces tenemos dos eventos que se disparan, ¿verdad? Cuando ocurren estos eventos de que se ingresa al estado activo y se sale del estado activo. Entonces, este sería todo el proceso. Sin embargo, cuando nosotros utilizamos el cajero, no necesariamente hacemos una sola operación, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy procesando la operación, mientras estoy en el estado de procesando la información, podría ocurrir que yo requiera realizar otra operación. Por lo tanto, ¿verdad? No necesariamente voy a imprimir el recibo, sino que me voy a continuar seleccionando otra operación y ahí puedo estar de manera cíclica seleccionando operaciones hasta que por fin decido no continuar. En el caso de que decida no continuar, entonces ahí se imprime el recibo con todas las operaciones y allí sí se sale del estado activo al estado de espera y se devuelve la tarjeta. Entonces, este sería el diagrama de los subestados. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a este de aquí. ¿Alguna pregunta? Ya, entonces lo que hemos hecho es que hemos graficado los subestados como unos estados secuenciales, ¿verdad? Que están dentro del estado activo, ¿no? Entonces, todos estos subestados ocurren mientras el cajero está activo, ¿verdad? Y aquí prácticamente es como que hay un diagrama embebido dentro de este estado. Y el evento de cancelar, en vez de ponerlo por cada uno de estos estados, la posibilidad de cancelar, simplemente mientras está activo puede cancelar la operación, ¿verdad? Y esta es una manera más limpia de graficar todo el proceso. ¿Alguna pregunta, inquietud? Bueno, como no hay preguntas, entonces yo avanzo. Y ya vimos los subestados secuenciales, pero ahora vamos a revisar otro tipo de esquema de procesamiento que se podría presentar, que son los subestados concurrentes. Estos subestados concurrentes, según lo que vemos aquí, dice que son los más comunes que ocurren en las máquinas de estados anidadas, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo aquí son máquinas de estado, que es lo que estamos esquematizando. Bien, entonces, mientras estamos modelando, ¿verdad? Y estamos especificando subestados, en alguna ocasión nos podemos encontrar con subestados concurrentes, ¿no? Entonces, eso quiere decir que pueden ocurrir dos estados al mismo tiempo. Eh, y esto quiere decir que si ocurren dos estados al mismo tiempo, quiere decir que está existiendo un procesamiento en paralelo, ¿no? Entonces, volviendo al ejemplo del cajero automático, ¿verdad?
aquí vemos que tenemos el estado de esperando, ¿verdad? Tenemos el estado idle, ¿verdad? Y por acá tenemos el estado de mantenimiento de cajero automático. Entonces, de esperando se va a mantenimiento y viceversa. Esos son los eventos que detonan este estado. Pero mientras está en el estado de mantenimiento, simultáneamente ocurren dos cosas. La una cosa es que hay un subproceso que está verificando, ¿verdad? Verificando todo el cajero automático, y hay otro proceso que está ordenando, ¿verdad? Que está ordenando. Y estos subprocesos, ¿verdad? Si los vemos independientemente, son procesos secuenciales, pero como tenemos dos estados que ocurren al mismo tiempo, entonces estos dos estados aquí son concurrentes, ¿verdad? Y al mismo tiempo, los dos estados que estamos viendo aquí son compuestos para el estado de mantenimiento, ¿no? Entonces tenemos un estado compuesto, ¿verdad? Concurrente e individualmente secuencial. En este estado de verificando vemos que tiene un inicio con el punto totalmente pintado y un final con el punto, con el círculo con el punto pintado, ¿no? Mientras está verificando, lo que hace es que se pasa a un estado de verificando dispositivos y después hay una transición a un estado de autodiagnóstico. Y una vez que termina estos dos estados, termina el proceso. Al mismo tiempo que se está verificando, se está ordenando. Entonces, mientras se está ordenando, se está en un estado de esperando, ¿verdad? Y si mientras se está esperando, hay unos eventos que pulsan la tecla, ¿verdad? Y cuando pulsan la tecla se está generando una orden. Y si se desea continuar ordenando las órdenes, se regresa a esperando. Y dentro de esperando hay otro evento que se pulsa las teclas para generar las órdenes. Y así se generan las órdenes hasta que no se desea continuar y entonces se llega al final, ¿no? Y ahí termina el estado de ordenado. Hay que recalcar que el estado de mantenimiento va a durar, ¿verdad? A ambos estados de verificando y ordenando pueden comenzar al inicio al mismo tiempo, pero no necesariamente ambos estados terminan, ¿verdad? Al mismo tiempo. Porque como son estados independientes y paralelos, puede ser que verificando termine más rápido que ordenando, o viceversa. Entonces, uno puede terminar antes que el otro. No terminan iguales o no necesariamente terminan iguales. Sin embargo, el estado de mantenimiento, este estado de aquí va a terminar cuando los dos procesos hayan terminado. Entonces aquí es como que se espera que los dos terminen, ¿verdad? Para poder terminar el estado de mantenimiento. Es decir, que depende de la terminación de los dos procesos para terminar el proceso general. No sé si hay preguntas con respecto a este diagrama de estado de aquí. Preguntas, inquietudes. Ahora, cuando yo aplico el diagrama de estado simple, el diagrama de estado concurrentes, ¿verdad? O el diagrama de estado secuencial, ¿sí? Cuando yo los aplico, esto va a depender del proceso, ¿verdad? Cada proceso tiene su propia idiosincrasia y habrá algunos que sean de manera secuencial y simple, habrá otros que sean concurrentes, habrá otros que tengan sus estados, entonces va a depender del proceso que ustedes estén esquematizando, ¿sí? Es como cuando ustedes construyen una casa y ustedes dicen, bueno, le pongo 2 baños, le pongo un baño, le pongo 3 ventanas, le pongo una escalera en caracol o una escalera recta. Todo eso va a depender de lo que le han pedido a ustedes, ¿no? Entonces, asimismo, para diagramar los procesos, depende del proceso en sí. Esto no es que yo lo uso cuando yo quiero, sino que va a depender del proceso. ¿Alguna pregunta? Ya, aquí lo que estamos viendo es la explicación del diagrama. Entonces, si a alguno de ustedes no les quedó claro, la documentación está subida y puede revisar la explicación del diagrama.
Bien, los diagramas de estados, ¿verdad? Dentro de los diagramas de estado, los eventos que pueden ocurrir están identificados como tres categorías distintas y los primeros son señales o mensajes asincrónicos, es decir, que estos ocurren cuando el programa que hace una llamada no espera un mensaje de retorno, como por ejemplo se puede operar desde un menú, ¿no? Entonces, cuando yo pongo un menú, lo que estoy diciendo es que lanza una pantalla, pero no estoy esperando que el lanzamiento termine para recuperar el control. Simplemente yo mando un mensaje y me olvido. O sea, ¿sí? No estoy esperando respuesta. De allí tenemos los mensajes sincrónicos. Estas son llamadas a funciones o acciones rutinas, donde el objeto hace la llamada, se detiene y espera que se le regrese el control, ¿verdad? Junto con un mensaje opcional. Entonces, estos son sincrónicos. Esto es que está un proceso, ¿verdad? Y llama al otro proceso, entonces está esperando que el otro proceso le responda para este seguir continuando. En el primer caso, este manda una señal a otro proceso, entonces el otro proceso recibe la señal, hace lo que tenga que hacer, pero este le manda la señal y dice, le mando la señal y ahí sigo con mis cosas, ¿no? En el segundo caso, este manda la señal y está atento esperando hasta que este le devuelva la señal, y entonces ahí continúa con lo que estaba haciendo. Y también tenemos los eventos temporales, estos de aquí ocurren en un tiempo predeterminado y por lo general dice que no involucran a un actor o a un evento externo. Ya, entonces, estos eventos temporales dicen que ocurren en un tiempo predeterminado, como por ejemplo, cuando sean las 4 de la tarde va a ocurrir el evento de que se acaba la clase, ¿no? Entonces, ese sería un evento, ¿verdad?, que ocurre en un tiempo predeterminado. Bien, aquí vamos a ver unos ejemplos de transiciones. El contexto del ejemplo es que hay un estudiante que se inscribe en una universidad y que mientras está en la universidad pasa por varios estados, ¿no? Entonces, aquí vemos que el primer estado cuando llega el estudiante a la universidad es que es un estudiante potencial, ¿no? Como es un estudiante potencial, entonces está en ese estado porque todavía no es estudiante. El evento que ocurre es que se ha enviado una aplicación, ¿verdad? El método es nuevo porque este sería un nuevo aspirante y los atributos pues son el número, nombre, dirección, o sea, datos del estudiante. Luego, ¿verdad? Ya, en la interfaz de usuario dice que es una solicitud vía web. Luego tenemos un estado nuevo, o sea, hay una transición hacia un estado, a un estudiante aceptado. El evento es que como el estudiante cumplió los requisitos, entonces se cambió de estado a estudiante aceptado porque se cumplió los requisitos. El método es aceptar al estudiante, ¿verdad? Los atributos modificados son fecha de admisión, estado del estudiante, devolver la carta de aceptación y la interfaz que se utilizó fue la pantalla de aceptar al estudiante. Luego, el estudiante pasa a un estado de dormitorio asignado al estudiante, ¿verdad? El evento fue seleccionar el dormitorio y el método fue asignar dormitorio. Entre los atributos modificados está el nombre el nombre del dormitorio, el cuarto del dormitorio, pan de comida, planilla, pantalla asignada al dormitorio a estudiantes. Ya, visto ya en el diagrama, ¿verdad? Aquí tenemos el diagrama del estudiante que va a la universidad. Entonces, el primer evento que ocurre es que se envió la solicitud y cuando se envió la solicitud, el objeto estudiante pues pasa a un estado de estudiante potencial, ¿sí? Mientras está en este estado, resulta que ocurre el evento que se cumplieron los requisitos, entonces el objeto estudiante pasa a un estado de estudiante aceptado, ¿verdad? Y ahí se mantiene hasta que ocurre el evento de que se selecciona un dormitorio. Cuando se selecciona el dormitorio, entonces pasa un estado de dormitorio asignado y ahí se mantiene. Y mientras está allí en el dormitorio asignado, como un estado, ocurre otro evento que se selecciona el programa, ¿no? Entonces el alumno pasa al estado de estudiante en programa, ¿verdad? Y mientras está el programa resulta que ocurre un evento de que el alumno se inscribió, el estudiante en la clase, o sea, el estudiante se matricula en una clase, entonces el estudiante pasa a un estado de estudiante actual.
¿verdad? Y ahí se mantiene en este estado hasta que ocurre el evento que completó el curso con éxito. Entonces ahí el alumno se convierte en estudiante continuo. Como el estudiante es continuo, puede ocurrir el evento que el estudiante se inscribe en otra clase y pasa nuevamente a un estado de estudiante actual, ¿verdad? Y pasa del estado de estudiante actual a continuo todas las veces que sean necesarias para completar, ¿verdad? Los requerimientos de graduación. Cuando se completan los requerimientos de graduación, entonces se dispara este estado de aquí, donde el estudiante se convierte en un estudiante graduado, ¿verdad? Y finalmente el estudiante graduado, pues se gradúa el estudiante y allí finaliza todo el proceso. Entonces, este es un diagrama de estados. Aquí este diagrama de estados podría, si ustedes lo quieren, podría volverse a esquematizar como un diagrama de subestados, ¿no? Porque el estudiante primero no era estudiante y luego se hace estudiante y luego se gradúa. Pero mientras es estudiante podría tener como subestados lo del dormitorio asignado, que estudia el programa, que está estudiando continuamente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tranquilamente podríamos construir un diagrama de subestados aquí. Ya. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a este ejemplo de aquí? Bueno, como ustedes no me preguntan, asumo yo que está entendido. Y vamos viendo por acá qué hay. Ya, aquí tenemos ciertas normas, ¿verdad? Que nos están indicando, donde nos dicen que los eventos se deben de nombrar en el pasado porque ya ocurrieron para crear la transición. Vamos viendo por acá, se seleccionó el programa, se inscribió, se seleccionó, se completaron, entonces todo se dice en pasado, ¿no? Porque se supone que eso ya es algo que ocurrió. Dice, no hay que crear diagramas de estado para todas las clases. O sea, si bien es cierto que creamos diagramas de estado para las clases, pero no los creamos para todas las clases. La idea no es aumentar burocracia, la idea es tener una herramienta que nos permita entender, ¿verdad? Comportamientos a los cuales nosotros no desconocemos o no estamos acostumbrados. Entonces, ¿cuándo tendríamos que generar diagramas de clase? Cuando la clase tiene un ciclo de vida muy complejo, es decir, que tiene muchos estados. Cuando la instancia de una clase puede actualizar sus atributos en varias formas durante el ciclo de vida, es decir, que hay mucho cambio de atributos durante todo su proceso. Cuando la clase tiene un ciclo de vida operacional, ¿verdad? Cuando dos clases dependen una de otra o cuando el comportamiento actual del objeto depende de lo que ocurrió antes, ¿no? Entonces, bajo todas estas circunstancias es que ustedes tendrían que eh, utilizar un diagrama de clase. En pocas palabras, si la clase es sencilla, por ejemplo, una clase sencilla podría ser un objeto de colores, entonces ahí no hay muchas cosas. Pero si de repente la clase es un producto, entonces el producto forma parte de muchos procesos y de muchos estados, entonces ahí tal vez sea ameritorio crear un diagrama de clase. Pues ya, cuando nosotros estamos en este proceso de hacer diagramas de estados, esta es una buena oportunidad para encontrar errores y excepciones, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros nos podemos dar cuenta cuando los eventos ocurren en un tiempo inadecuado y también podemos verificar que se han representado todos los eventos y todos los estados. De esta manera, nosotros estamos seguros de cubrir todos los posibles caminos. En los diagramas de estados que estamos hablando, hay que evitar los dos problemas siguientes. El primer problema es verificar que no entren todas las transiciones de estado, o sea, que no todas las transiciones no lleguen a un solo estado o que todas las transiciones no salgan de un solo estado, ¿no? Entonces, esos son los dos problemas que se pueden encontrar, que todas las transiciones llegan a un solo estado o que todas las transiciones salgan de un solo estado. Eso no sería muy correcto. Cada estado debe tener por lo menos una transición de entrada y una de salida, ¿verdad? Y algunos diagramas de estado dicen que utilizan los mismos símbolos de inicio y de terminación que utilizan en los diagramas de actividad. Esto es el círculo totalmente relleno y el círculo con el círculo relleno interior, ¿no? Entonces ahí nos está advirtiendo que hay similitudes con el diagrama de actividad.
¿Preguntas, jóvenes? Ya, si no hay preguntas, entonces con esto terminamos el tema de los diagramas de estado. Entonces ustedes ya estarían en capacidad de realizar su diagrama de estado. Sí, háganlo de su proceso. Creo que el día de ayer yo les decía que si ustedes tienen alguna inquietud con respecto a su diagrama, lo pueden exponer aquí en clase, lo revisamos, ¿verdad? Y lo corregimos si es el caso, ¿no? La idea sería que sus otros compañeros vean, ¿verdad? Y también puedan corregir algún tipo de error o mala interpretación que tengan con respecto a su diagrama. Ya a continuación tenemos los diagramas de clase. Entonces, recuerden ustedes que aquí en lenguaje UML íbamos a ver un sinnúmero de diagramas. Entonces, ya vimos el diagrama de estado y ahora nos corresponde ver el diagrama de clase, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar un poquito de lo que son conceptos orientados a objetos, ¿no? Entonces, ¿qué es un objeto? Lo mencionamos anteriormente, el objeto de un elevador, el objeto de un alumno, ¿verdad? Entonces, un objeto pueden ser personas, pueden ser lugares, o pueden ser cosas que son relevantes para el sistema. Eh, y esto se suele utilizar cuando ustedes están aplicando un desarrollo de programación orientada a objetos. Estos objetos pueden describir entidades como objetos, ¿verdad? Algunos objetos comunes que se pueden utilizar son los clientes, los artículos, los pedidos, ¿verdad? Las órdenes, las transacciones, ¿sí? Son los típicos objetos que encontramos en programación. Y algunos objetos también pueden ser comprendidos como pantallas, ¿verdad? Las pantallas que utilizan los usuarios. Entonces ahí tenemos las pantallas gráficas, ¿verdad? O las áreas de texto en la pantalla también pueden ser identificados como objetos. Y los objetos se representan y se agrupan mediante las clases, ¿no? Entonces, ese sería el caso de los objetos. Entonces, para que lo tengan un poquito más claro, si yo estoy haciendo un sistema, si yo estoy haciendo un sistema, imagínense ustedes de que en nuestros sistemas tenemos que esquematizar a los clientes. Entonces yo puedo crear un objeto que se llame cliente, ¿verdad? Pero también tenemos a los vendedores. Entonces yo puedo crear un objeto que se llame a los vendedores, ¿sí? Ahora, para tenerlo más claro, si yo en mi sistema voy a manejar clientes y vendedores, y tal vez proveedores, entonces yo ya estoy manejando tres conceptos allí. Y el concepto, o sea, el decir voy a tener clientes, vendedores, proveedores, el concepto se conoce como clase, ¿verdad? La clase es la definición. Entonces digo, voy a tener un vendedor tiene un nombre, tiene un número de cédula, tiene una dirección, tiene un teléfono, tiene un cargo, ¿verdad? Entonces esos son los atributos del vendedor. Pero ese es el concepto. Yo no sé quién es el vendedor, ¿verdad? Resulta que cuando ya está el sistema en funcionamiento, ¿verdad? Registran al vendedor en el sistema. Entonces, por ejemplo, digamos que el vendedor sea Jorge Alvarado. Entonces, Jorge Alvarado es el objeto, ¿sí? Entonces, el objeto es la creación del objeto a partir de la clase. El concepto es la clase, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era la clase? ¿Cuál era el concepto? El concepto es un vendedor. Si ese vendedor, ese concepto del vendedor es la clase. Si yo puedo tener muchos vendedores, pero todos van a ser vendedor, pertenecen a la clase de vendedor. Pero si yo ya tengo a Jorge Alvarado, ese es el objeto Jorge Alvarado,
¿verdad? Si yo ya tengo a Juan Pihuave, ese es el objeto Juan Pihuave. Si yo tengo a María Velázquez, ese es el objeto María Velázquez, ¿verdad? Y todos esos objetos pertenecen a la clase de vendedores, ¿no? Entonces, eso es para que lo tengan más claro. Entonces, la clase es la definición. Por ejemplo, yo tengo un carro azul de placas 111, entonces ese carro azul, como ya tiene placas, ¿verdad? Como ya tiene una identificación y existe, ese es el objeto. ¿Y cuál es la clase de ese vehículo que yo tengo? La clase es vehículo o carro, ¿sí? Entonces la clase es la definición y el objeto es algo que ya existe en la vida real, ¿no? Entonces eso quería aclararse. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la definición del objeto. Estas son cosas que existen y que tienen sus atributos, ¿verdad? Y que los podemos palpar. O sea, no están conceptualmente, sino que físicamente existen. Bien, ¿qué son los atributos? Los atributos van a describir cierta propiedad que poseen todos los objetos de una clase, ¿no? Entonces, yo ya mencioné que existía la clase vendedor y ese vendedor tenía nombre, dirección, teléfono, ¿verdad? Cargo. Entonces, todos esos son atributos del objeto vendedor, ¿sí? ¿Qué podemos decir los atributos? Estas son cualidades o características que identifican a un objeto, por ejemplo, su nombre o fecha de nacimiento. Hay que asegurarse de utilizar la nomenclatura ideal, por ejemplo, edad, fecha de ingreso, fecha de salida, es decir, nombres descriptivos de los atributos del objeto. Siempre nosotros vamos a utilizar nombres descriptivos. Los atributos son lo que le da, lo que en la clase se conocen como características de los objetos o métodos. Ya, y dice que por lo general los atributos o propiedades se designan como privados o que estén disponibles solo para el objeto, ¿no? Entonces, aquí, como estamos hablando un poco de programación orientada a objetos, generalmente cuando tenemos una clase y existe un objeto, solamente el objeto tiene acceso a su información, ¿verdad? Por ejemplo, lo que es mi nombre, mi edad, mi fecha de nacimiento, eso es una información que yo lo quiero mantener en privado. Entonces, en la definición, ¿verdad? Otro objeto, por ejemplo, Juan Pihuave, no puede acceder a esa información porque esa información es privada del objeto Jorge Alvarado, ¿no? Entonces, hay información que se mantiene como privada y que otros objetos no pueden acceder a esa información. Bien, y aquí hablamos del concepto de los métodos. Dicen que los métodos es una acción que se puede solicitar de cualquier objeto de la clase. Los métodos son procesos que una clase sabe llevar a cabo. También se les conoce como operaciones. Los métodos son pequeñas secciones de códigos que trabajan con los atributos. Por ejemplo, si yo soy el objeto vendedor y yo como objeto vendedor que me llamo Jorge Alvarado, ¿verdad? Puedo hacer una venta. ¿Sí? Entonces, uno de los métodos que puede hacer la clase vendedor es hacer una venta. Entonces, el objeto vendedor obviamente tiene la capacidad de realizar la operación de una venta. Si yo tengo un objeto vehículo, por ejemplo, mi vehículo azul de placas 111, mi vehículo azul de placas 111 puede rodar, ¿verdad? Entonces, eso es una operación o un método que puede hacer el vehículo y también puede parar, ¿no? Entonces, esos son operaciones que pueden hacer los objetos y que están definidos en la clase. ¿Sí? En la clase dice que la clase vehículo dice que puede rodar, pero es el objeto vehículo el que realmente rueda. La clase dice lo que puede hacer y el objeto lo hace. Es el que ejecuta la acción. Bien, entonces, como les decía, todo esto de aquí son conceptos de programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos, ¿verdad? Hace un análisis orientado a los objetos y hay la otra programación que es la programación clásica, que consiste en colocar atributos y métodos de un objeto dentro de una... A ver, la programación orientada a objetos, ¿verdad? Va a colocar atributos y métodos de un objeto en una estructura autocontenida, ¿verdad? Es decir, la clase en sí va a contener el código que le permite manejar todos sus métodos y operaciones, ¿verdad? Y es muy similar, la programación orientada a objetos salió muy similar a lo que es el mundo real.
Entonces, si en el mundo real yo voy a hacer una venta, y entonces veo que tengo la persona que hace la venta, o sea, el vendedor, tengo el cliente que es el comprador, entonces creo un objeto comprador, tengo un producto que se está vendiendo, entonces creo una clase de productos y realmente lo que hace la programación orientada a objetos es que trata de imitar un poco lo que ocurre en el mundo real. Ya, también hay un concepto que se llama sobrecarga. Sobrecarga significa incluir el mismo método, ¿verdad? O operación varias veces en las mismas clases, pero que suelen cambiar el número de parámetros, el número de, o el mensaje suele ser distinto. Por ejemplo, el vehículo puede rodar, ¿verdad? Entonces yo le digo al vehículo, rueda, ¿verdad? Entonces el vehículo rueda, ¿verdad? Pero yo le puedo decir al vehículo rueda y le mando como un parámetro adicional, rueda y le pongo, le mando el número 1. Entonces el vehículo rueda, pero en primera. Luego le mando al vehículo que ruede y le mando el número 2. Entonces el vehículo rueda, pero en segunda. Luego puedo llamar al mismo método, le digo rueda, pero le mando una R. Entonces el vehículo rueda, pero en reversa. Entonces la sobrecarga de métodos es utilizar la misma operación, pero con argumentos diferentes, puede modificar un poco su comportamiento, ¿sí? Entonces esa es la idea de la sobrecarga. Entonces esto me permite a mí tener métodos y que estos métodos, dependiendo de los argumentos que yo pase como parámetros, va a tener un comportamiento un poco diferente a lo que se espera. Bien, y ahora sí tocamos el concepto de clases. Entonces dice que los objetos forman parte de un grupo de elementos similares conocidos como clases, ¿no? Entonces la clase es la que agrupa la generalidad. Yo les hablé a ustedes de clientes, de vendedores, de proveedores. Todos estos de aquí, ¿qué son? ¿Sí? Aparte de ser clientes, vendedores y proveedores, que puedo hacer una clase de clientes, vendedores y proveedores, todos estos de aquí son personas. Entonces existe una superclase denominada personas en las cuales estos tres subclases, ¿verdad?, pertenecen a esa clase primaria, ¿sí? Entonces, las clases lo que es la generalización, ¿verdad?, de los objetos que yo puedo crear, ¿no? Y es la definición. Los objetos se representan y se agrupan mediante clases, las cuales son óptimas para la reutilización y la facilidad de mantenimiento. Por ejemplo, si yo creo la clase personas, todas las personas tienen un nombre, todas las personas tienen cédula, todas las personas tienen una dirección y teléfono. Entonces, cuando yo creo los clientes, los vendedores y los proveedores, ¿verdad? Como vienen de la clase persona, entonces estos clientes, vendedores y proveedores también tienen nombre, también tienen cédula, también tienen dirección, también tienen teléfono. Y aparte de eso, pues como vienen de la clase personal, las personas hablan, las personas caminan, las personas corren. Entonces los mismos atributos y operaciones pueden realizar las subclases, ¿no? Y cuando yo creo un objeto, que es ese concepto, llevarlo al mundo real con un objeto que existe, ¿verdad? Entonces ese objeto que existe va a tener un nombre, va a tener una cédula, una dirección, y también va a tener un comportamiento, es decir, que puede caminar, correr, brincar, etcétera, 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 ¿no? Bien, dice que la clase es una plantilla de atributos y métodos que son comunes para todos los objetos de cierto tipo. Ahí hablamos un poquito de la generalización. Y que una clase define el conjunto de atributos compartidos y comportamientos que se encuentran en cada objeto de la clase, ¿sí? Entonces, como yo tengo una definición, si yo ahora digo que las personas han evolucionado y que ahora tienen alas, entonces yo voy a la clase persona y le digo, ahora las personas tienen alas, ¿verdad? Y todos los vendedores, compradores, proveedores, ¿verdad? Ahora van a poder tener alas, ¿no? Entonces, el mantenimiento es mucho más fácil porque yo me voy a la clase, modifico la clase y automáticamente todo, ¿verdad? Todo lo que se desprende, se ramifica de esa clase, ¿verdad? También cambia. Entonces, ese es el concepto de esta programación orientada a objetos. Bien, entonces vamos entrando a los que son los diagramas de clase, es decir, poder describir de manera general un objeto, o sea, su conceptualización. Entonces aquí tenemos los componentes de la clase, ¿no?
Entonces aquí tenemos las clases y las clases por lo general tienen atributos, es decir, características que van a describir esa clase y tiene operaciones o opciones, es decir, que esa clase tiene capacidades de poder hacer algo. Esto a nivel conceptual. Beneficio de los diagramas de clase, dice que los diagramas de clase ofrecen una serie de beneficios para toda la organización, ¿verdad? Y se suele utilizar mucho en los diagramas UML. Originalmente los diagramas de clases nacieron para la programación orientada a objetos, pero como estos diagramas resultaron ser bastante buenos, entonces han sido adoptados por el lenguaje modificado de unificación UML, ¿no? Y entre las ventajas es que podemos ilustrar modelos de datos para sistemas de información sin importar qué tan simples o complejos sean. Entonces aquí los modelos son entendibles aunque sean complejos. Permiten tener una mejor comprensión visual general de los esquemas de una aplicación. Entonces es mucho más fácil entenderlas. Expresa visualmente cualquier necesidad específica de un sistema y divulga esta información a toda la empresa. Entonces de manera visual nosotros podemos entender las necesidades del sistema y expandir esta información a otras personas se hace fácil por estos diagramas. Se puede tener diagramas detallados que resalten cualquier código específico que sea necesario programar e implementar en una estructura descrita. Entonces hay diagramas detallados que se pueden aprovechar para que el programador no se pierda. Ofrece una descripción independiente de la implementación sobre los tipos de empleados en un sistema que son posteriormente transferidos a sus componentes. Entonces, aquí nosotros tenemos una abstracción sobre el tipo de sistemas que vamos a trabajar y este diagrama pues se acopla, ¿verdad?, a cualquier metodología que vamos a utilizar más adelante. ¿Qué es lo que contiene una clase? Pues una clase contiene su nombre de clase, generalmente suele ser un sustantivo, empieza con mayúscula y se dibuja con un rectángulo, ¿no? Los diagramas de estados eran un rectángulo redondeado, este aquí es un simple rectángulo. Este rectángulo va a contener otras dos características importantes como son una lista de atributos, ¿verdad? Y una serie de métodos, ¿no? Entonces aquí tenemos el esquema de una clase. Entonces aquí tenemos el nombre de la clase, en este caso es autorrenta. Aquí tenemos los atributos, entonces aquí tenemos tamaño, color, marca, modelo. Son atributos de esta clase. Y por acá tenemos las operaciones o métodos que es rentar, devolver, reparar. Entonces estos son métodos u operaciones que puede realizar esta clase, ¿no? Entonces este sería el ejemplo de nuestra primera clase. Como ustedes pueden ver, pues está dividido así mismo en tres partes. Pero no es un diagrama de estado, sino que es un diagrama de clase. En la programación orientada a objetos y en las clases hay un concepto que se llama herencia, ¿verdad? Lo pueden asociar genéticamente a ustedes, por ejemplo, cuando ustedes se comparan con sus padres, pues ustedes han heredado el color de ojos de sus padres, el color de cabello, la altura, el tono de la piel, ¿verdad? Entonces ustedes heredan una serie de características de sus padres. Asimismo, las clases pueden tener hijos, es decir, que pueden tener subclases, y estas subclases van a heredar atributos de la clase padre, ¿no? Entonces, eso se conoce como herencia. La clase original se va a denominar padre o se va a denominar clase base, y la clase hija se va a denominar clase derivada o clase hija, ¿verdad? Y la herencia, ¿verdad?, reduce la labor de programación al permitir que se utilicen los objetos comunes con facilidad. Por ejemplo, cuando yo les dije que tenía la clase persona y la clase persona tenía nombre, dirección, teléfono, y asimismo podía hablar, podía moverse, ¿verdad? Entonces, la clase hijo, la clase cliente va a tener atributos similares como nombre, dirección, teléfono, y también va a poder hablar, va a poder moverse, ¿verdad? Porque hereda de su padre, que sería la clase persona, hereda los atributos y métodos, ¿no? Entonces, ese sería el concepto de herencia. Entonces, aquí estamos viendo un ejemplo. Aquí tenemos una clase denominada vehículo. Ahí está la clase vehículo, ¿verdad? El vehículo tiene tamaño, color, marca, modelo, disponibilidad, tarifa por día, tarifa por semana, tarifa por milla, y tiene las operaciones rentar, devolver, reparar y agregar nuevo. Entonces, esta es la clase vehículo.
La clase vehículo, ¿verdad? A su vez tiene unos hijos, ¿verdad? Entonces aquí tiene un hijo que se denomina auto y que hereda lo que es tamaño, color, marca, modelo, disponible, tarifa por día, por semana, por milla, estilo, ¿verdad? Entonces estilo ya es un atributo propio del auto y también hereda los métodos que son rentar, devolver, reparar y agregar. Entonces, eso hereda auto y auto es un hijo de vehículo, ¿no? Es una subclase de vehículo. Pero también tenemos otro hijo que se denomina camión y camión tiene tamaño, color, marca, modelo, disponibilidad, tarifa por día, tarifa por semana, por milla, ¿verdad? Que son heredados del vehículo, pero también tiene sus atributos propios como son longitud, tracción 4 ruedas, cambio manual, etcétera, etcétera. Y también ha heredado las operaciones que tiene su padre vehículo, que son rentar, devolver, reparar, agregar, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo y como estos de aquí descienden de un padre, ¿verdad? Aquí tenemos una relación donde dicen que el auto es descendiente o una subclase del padre y por lo tanto tenemos una flechita que apuntan hacia el padre. Entonces, este sería un diagrama de objetos donde podemos ver una clase padre y dos clases hijas. ¿Tienen hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? Denme un segundito. Un segundito. Me dan un segundo que voy a verificar algo. Ya, entonces, no sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud. Bueno, entonces, seguimos viendo diagramas, ¿verdad? Aquí dice que tenemos una clase padre, el cual hereda a sus dos métodos y sus atributos a sus clases hijas. Aquí también tenemos una clase vehículo, tiene los atributos puerta, motor, chasis, tiene los métodos acelerar, frenar, arrancar. Y este vehículo tiene dos hijos, en este caso tiene un hijo avión, ¿verdad? El avión hereda sus atributos, pero también tiene sus propios atributos que son turbinas, alas, tren de aterrizaje. Y este de aquí también hereda los métodos, pero tiene el método aterrizar y despegar, ¿no? Son métodos que no tiene su clase padre. Por otro lado, tenemos otro hijo que es el barco. El barco también hereda sus atributos, pero también tiene sus propios atributos como ancla, popa, cubierta. Y también tiene otros métodos como son el de cargar y de navegar, ¿no? Que no los tiene el vehículo, ¿no? Pero, y aquí la flechita está apuntando hacia la clase padre, ¿no? Entonces, aquí vemos la herencia, en este caso la herencia de los métodos.
Bien, vamos viendo lo que son los tipos de clase. Las clases dice que se pueden dividir en 4 categorías. Pueden haber clases de entidad, es decir, que van a representar el mundo real como son las personas o las cosas. Entonces, cuando ustedes crean una clase de clientes, vendedores, ¿verdad? Proveedores, entonces, o crean una clase de vehículos o una clase de productos, ustedes están creando una clase de entidad. También tenemos las clases de interfaz, ¿verdad? Estas van a proveer, dice, los medios para que los usuarios trabajen con los sistemas. Aquí hay 2 categorías en las clases de interfaz. Tenemos las clases de interfaz humana y las clases del sistema, ¿no? Entonces, estas interfaz son las que se utilizan como las pantallas del sistema, ¿verdad? Tenemos también la entidad abstracta, dice que estas no se pueden instanciar de forma directa, ¿verdad? Estas clases abstractas están enlazadas a clases concretas en una relación de generalización y especialización. Es decir, que estas como que no existen, son conceptuales, pero se utilizan para relacionarse con clases de generalización y especialización. Por lo general dice que el nombre de una clase abstracta se escribe en cursiva para poder identificarla. Y tenemos las clases de control o activas, y estas se utilizan para controlar el flujo de actividades. Ya, entonces, viendo los diagramas de clase, estos diagramas van a describir la estructura estática de un sistema, ¿verdad? Y no representan ningún proceso en especial. Es decir, es como describir el concepto del sistema, ¿sí? No describen procesos, no describen conceptos. Dicen, las cosas que existen y nos rodean se agrupan naturalmente en categorías. La clase es una categoría o grupo de cosas que tiene atributos, propiedades y acciones similares. El formato más simple es un rectángulo que puede incluir solo el nombre de la clase, pero también puede incluir los atributos y los métodos, al igual que el diagrama de estado, según la necesidad. Ustedes pueden incluir solamente el nombre de la clase o pueden incluir los atributos y los métodos. Por lo general, para los primeros diagramas, las clases pueden ir solamente con el nombre, son clases, diagramas de clases generales para entender cuáles son los componentes del sistema. Pero si ustedes ya quieren llegar a algo más detallado, ahí sí tendrían que hacer el diagrama de clases completo, ¿no? Bien, ya vimos que la simbología, ¿verdad? Es un rectángulo que se divide en 3 secciones, donde tenemos el nombre de la clase, el atributo, a veces se pone el tipo y a veces se suele poner el atributo del cual fue derivado, y tenemos la operación, ¿verdad? Y la operación va entre paréntesis para indicar de qué es una operación o tipo de función y qué puede llevar para. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de una clase denominada estudiante, ¿verdad? Aquí tenemos que esta clase tiene como atributo el número del estudiante, que en este caso es integer. Nosotros podríamos poner, por ejemplo, cédula del estudiante o simplemente cédula. Tenemos el apellido paterno, el primer nombre, estos son datos con string. Tenemos créditos completados, estos son de tipo decimal, ¿verdad? Y en este caso, no solamente dice cuál es el tipo de dato que va allí, sino que también dice cuál es el valor inicial, que es el de 0.0. Tenemos el promedio de calificaciones, tenemos si es estudiante actual, esto es tipo Boolean, y en este caso viene con Y, que significa sí, de verdadero o yes, y tenemos fecha de inscripción que es igual a la fecha, ¿verdad? Entonces, esta sería la clase estudiante, y por acá tenemos los procedimientos o métodos. Entonces tenemos el método new para crear un nuevo estudiante, tenemos el método cambiar estudiante, me imagino que cambia los atributos de los estudiantes, y tenemos el método ver estudiante, donde se pueden ver los atributos o la información del estudiante. Entonces, esta es la definición. Aquí vemos una clase real. Como ustedes ven, no dice quién es el estudiante, simplemente habla de lo que tiene que tener un estudiante. Es un concepto, ¿verdad?, de lo que tiene el estudiante. Bien, aquí tenemos las clases, ¿verdad? Las clases pueden ser, por ejemplo, aviones, carros, vehículos, zapatos, comidas típicas, festividades. Son ejemplos de clases que se pueden utilizar. Por ejemplo, en la clase aviones, ¿verdad? Tiene atributos como el modelo del avión, la cantidad de motores, la velocidad de crucero, la capacidad de carga útil. Son atributos que poseen los aviones, ¿verdad? Y entre las acciones que pueden hacer está en que puede acelerar, elevar, acelerar, descender, desacelerar.
son cosas que únicamente pueden hacer los aviones. ¿Sí? Por ejemplo, un carro que pueda girar, descender, desacelerar, ¿verdad? Tal vez podría ser el carro fantástico, ¿no? Ya. Aquí vemos que dice que el paréntesis al final de las acciones nos representa que esto podría devolver un valor, ¿verdad? También podría llevar parámetros y podría devolver un valor, ¿no? Entonces, por eso se pone un paréntesis en las acciones u operaciones de las clases, porque estos podrían devolver algún tipo de valor. Entonces, aquí estamos viendo la clase aviones. Ya. Vamos viendo el tema de la visibilidad. Entonces, cuando hablamos de programación orientada a objetos, hablamos de un tema de encapsulamiento, ¿verdad? Entonces, aquí el encapsulamiento tiene que ver con la parte de la visibilidad de la clase. Entonces, aquí dice que tenemos tres ventajas, es decir, que se protegen los datos de accesos indebidos, ¿verdad? El acoplamiento entre las clases se disminuye y favorece la modularidad y el mantenimiento, ¿no? Entonces, en programación estructurada, yo, por ejemplo, aquí puedo modificar un valor y otro programador de otro lado puede modificar el mismo valor y podemos modificarlo en varias partes del programa y eso a veces provoca errores, por no decir horrores. Entonces, en programación orientada a objetos, como yo programo directamente en la clase y solo la clase puede modificar sus valores, cuando yo busco un error, voy a buscar en la clase, no voy a buscar en otro lado, en otra parte del programa, sino que voy a buscar a la clase, ¿verdad? Eh, y también como yo sé lo que puedo hacer cuando yo quiero trabajar, por ejemplo, con la clase estudiante, entonces yo me voy a la clase estudiante y busco en la clase estudiante cuáles son los métodos que tiene disponibles y por lo tanto mi interacción con esa clase es más rápida. Esto permite crear sistemas más complejos, ¿verdad? Y que se acoplen mejor. ¿Sí? Porque toda la complejidad está dentro del mismo objeto o misma clase. ¿Cuáles son los niveles de encapsulamiento? Tenemos el nivel privado, se representa con un símbolo menos. Este es el más fuerte, entonces esto está totalmente invisible, ¿verdad? Fuera de la clase. Es decir, solamente la clase puede tener acceso a esta información que es privada. Tenemos la viñeta de la ñ, estos son paquetes, esto quiere decir que son visibles solamente dentro del mismo paquete. Entonces son como semi-invisibles. Tenemos el signo numeral o gato que le llaman. Estos son atributos y operaciones que están protegidos, es decir, que son visibles para las clases amigas o para las clases derivadas de la original. ¿Ya? Y tenemos el más. Este de aquí significa que los atributos son públicos, generalmente los atributos o operaciones son públicos, ¿verdad? Es decir, que son visibles para otras clases, ¿no? Entonces, aquí tenemos datos privados, por ejemplo, algo que ustedes no quieren que conozca, datos visibles dentro del mismo paquete, ¿verdad? Y datos que pueden ser visibles para clases similares y los que son públicos, es decir, que todo el mundo los puede ver. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Los conceptos van a ir aumentando. Ya, entonces, ahora vamos a hablar de otras cosas que ocurren con las clases, que son las asociaciones. Entonces, una asociación se suele mostrar con una línea simple, es para mostrar que hay una relación entre una clase y otra. No, y en los puntos finales, ¿verdad? En los puntos finales de esa línea, se suele colocar un símbolo que indica la multiplicidad, ¿no? Entonces, el 0 va a representar ninguno, el 1 va a representar que hay uno y solo uno, y un asterisco va a representar que hay muchos. Ya, la multiplicidad, ¿verdad? Es una notación que se va a utilizar para señalar la multiplicidad y se coloca cerca del final de la asociación. Estos símbolos van a indicar el número de instancias de una clase vinculada
a una instancia de otra clase, ¿no? Entonces ya vimos que el 1 quiere decir que no hay más de 1, o sea, solamente hay 1, ¿verdad? De 0 a 1 quiere decir que puede ser el 0 o 1, el asterisco puede decir que hay muchos, el 0 a asterisco quiere decir que hay de 0 a muchos, y del 1 hasta asterisco quiere decir que hay por lo menos 1 o muchos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo, ¿verdad? Dos clases, tengo la clase empresa y tengo la clase empleado, ¿verdad? Y hay una relación entre la empresa y el empleado, ¿no? Existe una relación allí, están relacionados, y aquí vemos el nivel de multiplicidad, ¿no? Entonces, yo tengo aquí que la empresa, ¿verdad? Visto de arriba hacia abajo, la empresa puede tener de 1 a muchos empleados, ¿verdad? De 1 a muchos empleados, ¿no? Y visto desde el punto de vista de abajo, un empleado, ¿verdad? Un empleado solo trabaja para una empresa, ¿no? Esto en este esquema, porque podría ser que algún empleado trabaje para más de una empresa, pero en este caso un empleado solamente trabaja para una empresa. Entonces, así vemos la multiplicidad. La multiplicidad quiere decir el número de instancias, ¿verdad?, que puede poseer la clase. Aquí todavía no están los objetos, ¿verdad? Pero cuando estén los objetos, ¿verdad?, solamente va a existir de 1 a muchos objetos empleados, ¿verdad? Pero el objeto empleado va a tener o va a estar relacionado solamente a un objeto empresa, ¿sí? No está relacionado a varios. Entonces, aquí estamos viendo la multiplicidad de este diagrama de clases. Ya, entonces aquí lo que dice es que la multiplicidad va a indicar la cordialidad, la cardinalidad, yo creo que quería decir allí, de la relación. Um, ya, aquí está el formato, entonces aquí mejor lo vemos en la tablita. Entonces 1 quiere decir que hay 1 y solamente hay 1, no hay 0, no hay mucho, solamente hay 1. De 0 a 1 quiere decir que puede haber de 0 a 1, ¿verdad? De n a m quiere decir que hay de n números, o sea que puede ser de 0 a muchos, ¿verdad? A m números quiere decir que pueden ir de 0 a muchos. Entonces aquí no está determinado, pero también se lo puede utilizar. El asterisco quiere decir que va de 0 a varios, ¿verdad? Y también lo podemos esquematizar como de 0 a varios. O sea, hay dos maneras de interpretarlo. Y de 1 a varios, entonces aquí quiere decir que hay de 1 a varios, pero que por lo menos hay 1, ¿no? Entonces aquí lo que nos da la multiplicidad nos está dando el límite inferior y superior del número de instancias que puede tener la clase versus su relación. Entonces aquí vamos viendo ejemplos de clases. En este caso tenemos la clase estudiante graduado con la tesis. Entonces aquí tenemos la clase estudiante graduado. Los atributos del estudiante graduado, ¿verdad?, son número de estudiantes, créditos. ¿Sí? Espérenme un segundo. Ya, entonces terminemos de ver este ejemplo. Entonces, aquí tenemos un estudiante graduado, aquí están los atributos del estudiante graduado como calificación promedio, departamento, especialidad, número de tesis, consejero. Si se dan cuenta, todas tienen un menos aquí. Esto quiere decir que estos atributos de aquí son privados, o sea, no van a acceder, nadie va a acceder a esta información. Y acá tenemos los métodos como aceptar estudiante, ver estudiante, cambiar estudiante, graduar estudiante. Estos tienen un más. Este más significa que estos son públicos. Aparte de eso, tenemos el paréntesis, es decir, que estos de aquí pueden trabajar con parámetros o pueden devolver datos. Por acá tenemos otra clase de tesis.
Aquí tenemos entre los atributos número de tesis, número de estudiantes, título de la tesis, fecha de inicio, fecha de terminación, fecha de aprobación, aprobada por. Todos estos están con un símbolo menos, quiere decir que son privados, es decir, que no se tiene acceso directo a ellos, ¿verdad? Y tienen los métodos agregar tesis, cambiar, aprobar tesis que tienen un más, es decir, que son públicos, ¿no? Entonces, esta sería la clase de tesis. Viendo la relación que hay, vemos que están relacionados y aquí vemos que un estudiante graduado tiene una tesis, ¿verdad? Y en este caso dice que una tesis pertenece a un estudiante graduado. Entonces aquí tenemos una relación de 1 a 1. ¿Sí? Un estudiante graduado tiene una tesis y una tesis tiene un estudiante graduado. Sin embargo, yo aquí detecto, o sea, mi parte crítica, detecto que aquí tiene el número de estudiantes. ¿Por qué una tesis tendría el número de estudiantes si se supone que una tesis solamente tiene un estudiante? ¿Sí? Entonces, ahí yo veo como que está mal el atributo con respecto al argumento, ¿no? Entonces, si es que una tesis, y en general, en la vida práctica, una tesis puede estar hecha por 1, 2, 3, hasta 4, 5 estudiantes, dependiendo de la tesis. Entonces, una tesis puede tener muchos estudiantes, entonces aquí la relación sería de 1 a muchos, ¿verdad? Entonces aquí, según estos números de estudiantes, ¿verdad? Ah, bueno, es que el número de estudiantes parece que tiene que ver con la clave de acá. Ya, entonces no es que hay muchos estudiantes. Yo aquí me acabo de equivocar. Entonces el número de estudiantes es para saber qué estudiante hizo la tesis. Entonces, en este caso, solamente un estudiante hace una tesis y por eso la relación es de 1 a 1. Ahora veamos acá abajo dos clases más. La clase estudiante con todos sus atributos propios del estudiante con el símbolo de menos para indicar que son privadas y todos sus métodos u operaciones, ¿verdad? Que son públicos, que se relaciona con la clase curso, donde tenemos todos sus atributos en negativo para indicar que son privados y todas sus operaciones, ¿verdad? Con el símbolo de más para indicar que son públicos. Se relaciona y entonces aquí dice que un estudiante se puede inscribir, dice, en uno o muchos cursos. ¿Sí? Un estudiante se puede inscribir en uno o muchos cursos. ¿Ya? Y aquí dice que un curso, ¿verdad? Tiene por lo menos un estudiante. Yo pensaría que aquí la relación está mal porque yo digo que un estudiante, ¿verdad? Un estudiante se debe inscribir únicamente en un curso. ¿Sí? Entonces yo pienso que aquí está mal. ¿Sí? Un estudiante se puede inscribir únicamente en un curso, o sea, sí se puede inscribir a varios, ¿no? Pero un curso tiene varios estudiantes, entonces un curso no tiene un único estudiante, entonces un curso tiene varios estudiantes, entonces ahí pensaría yo que aquí debería ser de uno a muchos por el lado de acá y de uno a muchos por el lado de acá. ¿Sí? Pensaría que está mal esquematizado ahí. Bien, creo que estamos sobre la hora. Hoy día tenían que presentarme lo de las preguntas, tendremos que ya lanzar la encuesta, no sé cómo vamos con eso de allí, jóvenes. ¿Qué me dicen al respecto? Están hechas las preguntas corregidas. A ver, entonces, revisémosla rápidamente. Yo le permito compartir la pantalla, revisémosla rápidamente. Tengo 16 participantes ahorita. La otra vez se me desconectaron, ¿verdad? No lo sancioné, pero sí me di cuenta. Entonces, todos son responsables, todo el curso participa en el proyecto, todos deberían de quedarse a prestar atención. Objetivo, identificar las necesidades de la organización individual y colectiva de docentes y autoridades. Así era el objetivo. Necesidades... Déjeme consultar con mi documento un ratito. Yo creo que el objetivo está incompleto. Ya voy a revisar las preguntas, sino que quiero revisar el objetivo. Objetivo, diseñar un programa que permita la organización de las actividades académicas y administrativas de los docentes. Entonces, allí
Identificar las necesidades académicas y administrativas de los docentes. Habría que poner allí necesidades académicas y administrativas en el objetivo, ¿verdad? Porque si no estamos siendo muy generales, ¿verdad? Y los objetivos tienen que ser un poquito más específicos. Ya, indique su función administrativa, ok, esa pasa. Indique sus principales funciones académicas y administrativas. Allí estaría bien, clase, gestión administrativa, vinculaciones, investigación, otras. Ya, se han presentado problemas al organizar actividades académicas y administrativas en el instituto, cruce horario, notificaciones de reuniones tardías, convocatoria fuera de horario, poco tiempo para preparar información, requisitos nuevos no comunicados. Aquí habría que agregar otros, ¿sí? Aquí deberíamos de hacer una pregunta, dar la posibilidad de que pongan otros. Acá donde están otros, aquí hay que poner un casillero de especifique, o sea, que nos digan cuál es el otro, o sea, no quedarnos con que, otros, sino que nos pongan. Entonces, tanto en la pregunta 2 como en la pregunta 3 hay que poner otros y que pongan. ¿Cómo se ha sentido cuando se han presentado estos problemas? Frustrado, disgustado, indiferente, desalentado, estresado, otros. Frustrado, disgustado, indiferente, desalentado, estresado, otros. Ya, sí, y ahí también hay que poner cuál sería el otro. La pregunta número 5. ¿Ha pensado usted que una aplicación le organice las actividades académicas y administrativas puede ser uno de sus problemas? Yo creo que ahí falta un qué. ¿Ha pensado que una aplicación que le organice las actividades? Y tal vez hay que mejorar la redacción. ¿Bien? La redacción podría ser así. ¿Usted cree que una aplicación que organice las actividades académicas y administrativas puede ser una solución a los problemas anteriores? ¿Sí? Hay que mejorar la redacción de la pregunta 5. Vayan tomando nota las que son la coordinadora para que se tome asunto sobre esto de aquí. Ya, totalmente de acuerdo, indeciso, totalmente en desacuerdo. Pienso yo que esta pregunta 5, pienso yo que podríamos poner una escala un poco más abierta, o sea, totalmente de acuerdo, indeciso, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. O sea, hay que ampliarlo un poco porque estamos siendo muy, muy radicales ahí, ¿no? ¿Sí? Puede ser que las personas piensen que sí ayuda, pero que no están así. O sea, sí ayuda totalmente. Bien, pregunta número 6. ¿Qué proceso usted cree debería tener la aplicación que le ayude a organizar mejor sus actividades académicas administrativas? En número 3, en orden de prioridad, estaría bien. 7. ¿Qué tiempo por anticipado usted cree prudencial para convocar una reunión? Ponga usted el número de días, horas para saber el tiempo prudencial. ¿Cuántos días, cuántas horas? Meses. No ponga meses, ponga semanas. ¿Sí? Cambia el meses por semana y póngalo en orden. Ahí está desarreglado eso. Debería ser semanas, días, meses. ¿Sí? Debería comenzar así, semanas, días, meses, o si lo prefieren, horas, días, semana. Entonces la pregunta 7 hay que corregir las alternativas. Y si se puede, pongan una escala, ¿verdad? De 1 a 5 días, de 1 a 8 horas, de 1 a 3 meses. Podrían poner escalas para que sea más fácil de procesar. Ya. ¿Se han respetado sus horarios vacacionales? Si no, ya, eso era para medir el malestar. ¿Ha tenido que reorganizar sus plazos personales por reuniones convocadas a última hora? Pocas veces, una vez me pasó, nunca me ha pasado. Ya. Pienso yo que la pregunta 9 debería ser muchas veces, pocas veces, una vez me pasó y nunca me ha pasado. Entonces ahí faltaría, en la pregunta 9, faltaría muchas veces, y recuerden ustedes siempre poner en orden, ¿no?
Entonces, sería muchas veces, sería la primera, pocas veces, solo una vez me pasó, nunca me ha pasado. Ya, ¿se ha atrasado usted en su contenido académico por actividades o reuniones convocadas a última hora? Ahí faltaría la O en la pregunta. Entonces ahí dice siempre, frecuentemente, pocas veces, nunca. Sí, esa sí está bien, pero faltaría corregir la redacción de la pregunta. 11. ¿En qué porcentaje de cumplimiento del pensum académico le ha afectado las actividades fuera de planificación? Ya, y me imagino que más abajo está la del 20%. 40 y 20%. Ya, ahí estaríamos bien. ¿Qué tan efectivo han resultado los planes de contingencia para descubrir el pensum académico? A ver, ¿qué tan efectivo han resultado los planes de contingencia para cubrir, sería, no es descubrir, para cubrir, ¿verdad? Para cubrir el pensum académico por las actividades fuera de planificación? ¿Ya? Pregunta número 13, ¿verdad? La 12 hay que corregir. Pregunta número 13, ¿qué tan efectivo han resultado los planes de contingencia para cubrir el pensamiento académico? Para cubrir el pensamiento académico por actividades. Está repetida la pregunta 12 con la 13, pero parece que la 13 estuviera mal redactada. ¿Qué tan efectivo han resultado los planes de contingencia para cubrir el pensamiento académico por las actividades fuera de planificación? Ya, la 13 hay que eliminarla porque dice lo mismo de la 12. Entonces no tiene sentido. Ya, pasemos a la 14. ¿Le gustaría poder consultar el grupo de gestión que pertenece al personal auxiliar? 14. ¿Le gustaría poder consultar el grupo de gestión a la que pertenece el docente o la autoridad? Sí, sí, podemos dejarlo. Ya no nos afecta. Ya, recuerden ustedes poner sí, no, tal vez, bueno, sí, está el orden, está correcto. Aunque el tal vez debería ir en la mitad. Y el tal vez podría ser reemplazado por no sé, o sea, indiferente, ¿no? El tal vez podría ser reemplazado por el no sé. 15. ¿Le gustaría poder consultar la disponibilidad de los docentes o autoridades para poder comunicarse con ellos en horarios de gestión que les corresponda? Ya, está bien. Siguiente. En la anterior se podría poner el no sé, por si acaso existe algún indeciso. ¿Sí? En la 15. Ahí les podrían poner el no sé. 16. ¿Le gustaría poder consultar en un solo lugar reuniones y actividades planificadas para la gestión académica y administrativa? Ya, ese está bien, pero podrían ponerle el no sé para darle la probabilidad a las personas que no están indecisas. 17. ¿Cree usted que una aplicación sería la solución? Esa ya la preguntamos al inicio. ¿Sí? Ya, esta pregunta ya está elaborada al inicio. Entonces esta pregunta está de más. Habría que eliminar la 17. 18. ¿Quiere usted como docente que el diseño de una agenda docente sea para? Ahí habría que mejorar la relación, la redacción. Yo creo que la redacción sería algo así. ¿Usted como docente desearía que la aplicación de agenda, pero es que es el diseño, ¿no? No, pero habría que preguntar por la aplicación, ¿sí? ¿Desearía usted como docente, desearía que la aplicación de agenda de docentes pueda ser utilizada por, y ahí le ponemos solo docentes, solo alumnos, todo tipo de usuarios? Ya, recuerden ustedes que faltó las autoridades, entonces ahí en docentes deberían de poner también autoridades, o un casillero de autoridades. 19. ¿Usted como maestro le llama la atención la creación del diseño de agenda? ¿Usted como maestro le llama la atención la creación del diseño de la agenda para docentes? Pregunta 19 creo que no aporta, no tiene mucho peso en la encuesta. Entonces pienso yo que la pregunta 19 habría que descartarla. Pregunta 20. Como usuario,
quiere que el diseño de la agenda de docentes tenga límite de personas registradas. Pienso yo que esa pregunta también está de más, la 20 también está de más. Sí, porque generalmente cuando nosotros diseñamos aplicaciones, siempre las diseñamos para que soporten lo más que se pueda. Entonces, hacer esta pregunta, igual, somos 1400 en el instituto, entonces 1400 nadie se va a morir por utilizar, así que la pregunta 20 creo que queda descartada. Bien, comentarios, sugerencias. Comentarios, sugerencias. Hay que modificar las preguntas, ya móntenla en el Google Mac, perdón, en el Google Mac, móntenla en los documentos de Google, no sé si han utilizado eso de allí. Sino para hacer una reunión. Yo mañana tengo clases a las 7 de la noche. De repente podemos hacer mañana una reunión de Proyecto PIS ya con estas preguntas modificadas a las 6 de la tarde, ¿les parece? Sí, ingeniero. Ya, entonces mañana a las 6 de la tarde hacemos una reunión donde ya ponemos las preguntas en el Google Form y si ya todos estamos de acuerdo, de una vez las compartimos a los compañeros docentes para tener estadísticas. Ya. Listo, jóvenes. Entonces, eso sería todo por hoy. Ingeniero, Dígame, le escucho. le puedo presentar, yo soy de base de datos, le puedo presentar, estaba trabajando en MySQL, pero se me ha hecho un poco complicado. Ya, comparta, comparta. Sí se ve ahí. Déjeme ver porque está en otra parte. Sí, sí se ve. Ya, básicamente lo que usted tiene allí es el diagrama. Eso es lo que debemos de presentar. Ya, entonces, ahí usted tiene la carrera, nombre de la carrera. Aquí no va el periodo. ¿Sí? Yo de usted le sacaría el periodo y cree una nueva tabla que se llame periodo. ¿Sí? Entonces, primera observación, periodo no va aquí. Aquí va el nombre de la carrera. De repente no sé si la carrera tenga RUC, ¿verdad? Incluso hay muchas carreras, así que la primera entidad que debería aparecer aquí es una entidad del instituto, ¿sí? Donde están los datos del instituto. Entonces, debería haber una primera tabla que se llama instituto, luego vendría una que se llame carrera, ¿verdad? Aquí dentro de la carrera tenemos grupos de gestión, me parece correcto, grupos de gestión relacionados con la carrera. Una carrera puede tener muchos grupos de gestión, me parece correcto. Ya, de allí vamos a tener usuarios, los usuarios amarrados a la carrera. Ya, y los usuarios son, pero estos son usuarios del sistema, ¿verdad? Sí, Sí, sí. por lo que veo son usuarios del sistema. Ya, esto de los usuarios está muy bien. Un usuario podría estar en la carrera, sí, me parece bien. Usuarios por materia. ¿Por qué por materia? Es que aquí le había hecho como que fuera un estudiante, entonces un estudiante podría tener muchas materias. Ya, y ustedes tienen las materias, pero las materias las tienen asociadas a la carrera. Ya, está bien, déjeme un poquito más abajo. Vamos a analizar lo que es más importante. Ya, una materia está asociada a la carrera, tiene el nombre de la carrera. Ya, pero ¿sabe lo que le falta en todo este de aquí? Hay un detalle, o sea, todo esto de aquí funciona, está bastante bien su modelo, o sea, me gusta porque lo entiendo, y si lo entiendo quiere decir que está bien hecho. Pero déjeme, pues, a ver, terminemos de analizar y ya le digo lo que estaría mal. Las materias dice que tienen horario, ¿verdad? Entonces aquí tienen horario, acá tenemos un horario y este horario es de las reuniones y este horario es de las materias, ¿verdad? Y por acá tenemos las asistencias. Déjenme ver más arriba las asistencias, porque se relaciona la asistencia con las reuniones. Y las reuniones se relacionaban con los grupos de gestión. Ya, aquí está
bastante bueno su diseño. O sea, no lo he examinado al pie de detalle las relaciones, pero lo entiendo. Ahora, detengo un ratito la compartición para enseñarles algo. Recuerden que el instituto se maneja con periodos, ¿verdad? Y todo está amarrado al periodo, todos los cargos, ¿verdad? Y todo está amarrado a los periodos, ¿no? Entonces los periodos, ¿verdad? Entre sus atributos van a tener, qué sé yo, fecha de inicio y una fecha fin. Van a tener un estado, porque pueden estar inactivos o activos inactivos, entre otras cosas, ¿no? Entonces, estos son los datos que tienen un periodo. Ya, entonces, este serían los periodos. Entonces, usted nace de aquí. Entonces, debería existir una tabla de movimientos que sea periodo, periodo, ¿por qué lo vamos a relacionar? Vamos a poner así, vamos a poner clases por periodo. Entonces vamos a tener una tabla que se llame clases por periodo, ¿verdad? Donde vamos a asociar el periodo con una clase, ¿verdad? Deberíamos también tener otra entidad que se llame reuniones por periodo. Entonces, en estas reuniones por periodo vamos a tener las reuniones que van a ocurrir en ese periodo. También tendremos que tener otra que se llame horarios, porque los horarios también son por periodo. Si ustedes quieren, después le sacan la X, le pueden poner un punto allí, ¿no? Ya. Entonces, aquí va a ocurrir una relación, ustedes después van a poner la relación, donde las clases, ¿verdad? Van a estar amarradas a un periodo, ¿no? Los horarios de clase, ¿verdad? Van a estar amarradas por periodo. Las reuniones por periodos van a pertenecer a un periodo, ¿verdad? Me estoy olvidando los cargos, los, los cargos o las funciones, no sé cómo ustedes le pusieron allí. Eh, funciones por periodo, ¿sí? Entonces, al modelo que usted tiene, ¿verdad? Debe de agregar, al modelo que usted tiene, debe agregar todas estas tablas que van a ser por periodo. Porque ¿quién va a dictaminar? Vamos a tener horarios por periodo, porque los horarios para el siguiente periodo no son los mismos. Ahora, si vamos a tener horarios por periodo, esos horarios tienen que ver con, ya no voy a dibujar no voy a dibujar la cajita, sino que voy a poner las palabras. Esos horarios van a tener que asociarse con los docentes, ¿sí? Entonces, por periodo, ¿verdad? Por los horarios por periodo, ¿verdad? Son para los docentes. Ya, los horarios por periodos, los horarios con las clases. Ya, tal vez podríamos ponerlo aquí.
Funciones por periodo. Ya las clases tienen que relacionarse con las asignaturas. Recuerden que ya para hacerlo un poco más rápido ya no les estoy dibujando los cuadritos. Las clases con las asignaturas, ¿verdad? Las reuniones, ¿verdad? Las reuniones podrían ser con las diferentes funciones por periodo, ¿no? Obviamente los docentes también tienen sus funciones asignadas. Ahí no lo puedo, le pongo la flecha por encima porque no la puedo hacer coloreadita. Los docentes también tienen que estar asociados con sus funciones, ¿verdad? También debería existir una tabla de funciones solita. Las reuniones por periodo deberían ser convocadas por grupos de funciones, ¿verdad? O por docentes. Bueno, ahí habría que hacerlo, ¿no? En un principio podemos hacerlo por grupo de funciones y para chequear si el docente tiene clases o no, tendremos que ver las clases, cuando tienen las clases, ¿verdad? Y también tendremos que chequear el horario de los docentes. ¿Sí? Yo creo que esta tabla aquí podríamos desaparecerla y nos podremos quedar con clases por periodo y funciones por periodo. Entonces, esta parte de los periodos, o sea, el periodo es la piedra angular de donde van a recibir las clases. Y aquí no estamos hablando todavía de los alumnos, solamente estamos hablando de los horarios de los docentes. ¿Sí? Ya. No sé si me entiende la idea, porque como hay muchas líneas atravesadas allí, está un poco hecho garabato. Este de los horarios. Bueno, no sé si ahí queda un poquito mejor. ¿Sí? Se entiende que necesitamos periodos y necesitamos crear estas tablas por periodo. ¿Sí? Porque ahí en el diseño que usted tiene, el diseño está bien, pero no considera los periodos. O sea, es como que usted dice, estudiamos toda la vida, ¿verdad? Y no van a haber nuevos periodos, no van a haber nuevos horarios, no van a haber nuevas reuniones, no van a haber nuevos cargos. Entonces tenemos que tener esto claro. ¿Sí se entendió? Ah, más o menos. Más o menos. Más o menos. Ahí en funciones por periodo también podría ser cargos por periodo, ¿verdad? Sí, podría ser cargos por periodos, pero yo creo que lo que pasa es que como yo soy docente, a nosotros nos dan funciones. Por ejemplo, yo tengo la función de dar clases, tengo la función de ser tutor de vinculación, ¿verdad? Y hay otros docentes que, aparte de eso, también son autoridad y aparte de eso, están en otros departamentos. Entonces, tenemos diferentes funciones, ¿sí? Entonces va a ser por eso les pongo funciones. O sea, realmente el cargo que tenemos es docente, pero dentro de ese cargo cumplimos diferentes funciones. Entonces, es más importante saber las funciones que cumplimos, ¿verdad? Y aquí, en estas funciones por periodo, podríamos poner el horario de dichas funciones, para después poder consultarlos a ver si hay disponibilidad o no de las personas. De hecho, si lo hacemos bien, podríamos poner ahí en el horario, o podríamos hacer una especie de horario semanal y
y marcar el horario semanal para poner todas las actividades dentro de una sola tabla, como un Excel, como crear los campos de los días y las horas y ver cuáles son los días y las horas que tenemos asignaciones para ver la disponibilidad. Ya, entonces, eso nos faltaría en su diseño. Ya va por ahí que se han desconectado 4. Ya voy a tomar la captura de pantalla para ver quiénes se han quedado. La otra vez también se fueron. O si no, presidente del curso, nosotros nos hemos quedado como 3 ocasiones, nos hemos quedado hasta tarde, o sea, nos hemos quedado un poquito más del horario para discernir estos temas. Entonces, presidente del curso, usted tome nota de los que se han desconectado y cuando sea el momento de calificar, hay un rubro que dice los alumnos que asisten a las reuniones. Entonces, los que están desconectados, eso sacarían baja nota en el rubro este de que se han asistido a las reuniones. Ya, preguntas, aclaraciones, jóvenes. Ya, si no hay, entonces déjenme copiar la asistencia. Déjenme copiar la asistencia y mañana vemos el tema de las preguntas y si se puede, también el tema de la base de datos. Aunque mañana va a ser un poco apretado porque yo tengo clases a las 7. Entonces va a ser un poquito apretado de que no se nos estire la hora, ¿no? Ya, listo, jóvenes. Entonces estamos viendo mañana. Ahí si gustan, les doy apoyo con eso de la base de datos bueno, los días que se puedan, ¿sí? Entonces, de mi parte, pues, muchas gracias por su atención y nos estaremos viendo mañana, Dios mediante.